Bueno, vamos a ver la última parte vinculada con sistemas operativos en tiempo real. Vamos a ver los conceptos introductorios, después el resto, porque merece que lo vean el video con lápiz y papel al lado como para poder analizar y resolver algunas cosas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una presentación general, global, como para luego que les resulte quizá un poquito más fácil interpretar el video completo y extendido. Vamos a hablar de sistemas gobernados por tiempo, orientados fundamentalmente a los sistemas en tiempo real, es decir, no a los sistemas operativos en tiempo real que dijimos que es un capítulo. Los sistemas en tiempo real que requieren la reacción en un determinado tiempo, porque de eso está en juego la vida del usuario, porque puede ser que esté manejando un airbag, un sistema de frenado de un automóvil o un sistema de un control aéreo en el cual un error o una demora de, de algunas fracciones de segundos puede significar una catástrofe. La D que sería pues Time System y la D de sistemas gobernados por el tiempo. De acuerdo con, con la bibliografía puede ser domained o determined, es decir, sistemas eh, controlados o dominados por tiempo, o definidos también. Eso es variable de acuerdo con la bibliografía, lo mismo que con preemptive no hay una traducción uniforme. El sistema en tiempo real, y acá vamos a hablar un poco de las definiciones importantes, es aquel en el que hay que hacer una operación con un resultado correcto, es decir, que si decimos activar el freno, que se active efectivamente el freno, dentro de un cierto tiempo, es decir, que el tiempo esté acotado y que sea predecible. Es decir, que siempre, cuando hablamos de predictibilidad, estamos hablando de determinismo. Entonces, tenemos desde el momento de la activación un cierto plazo de activación y que en realidad la activación va a implicar el arranque de una tarea que no es instantáneo, porque sino que hay una cierta latencia, y luego se terminará la tarea y se llama tiempo de respuesta al tiempo que transcurre desde el momento en que damos la orden hasta el momento en el cual se termina la actividad. Se supone que estamos dentro del tiempo límite. Yo hago la pregunta, ¿ustedes, por ejemplo, confiarían el ABS de un automóvil o el sistema de airbags a un Windows? No, porque puede estar resolviendo distintas tareas y no tiene interrupciones, ¿no? O sea, no. No es determinístico. Y aparte, si y a un FreeRTOS, como al menos el FreeRTOS que nosotros lo conocemos, lo planteo de otra forma. ¿En algún momento intervino el tiempo en nuestros cálculos con FreeRTOS? Sino que uno puede decir que con FreeRTOS uno hace el mejor esfuerzo como para responder en un cierto tiempo, pero eso no significa que se vaya a cumplir con los requerimientos que puede tener un sistema en el cual esté de por medio la vida humana. Con lo cual, tenemos que abrir un paraguas distinto. Los sistemas en tiempo real en el cual tengamos un cierto tiempo requieren un análisis distinto. Los sistemas en tiempo real son aquellos estrictos en el cual si no se alcanza la respuesta en el tiempo determinado, se dice que falla. Hay otros que son flexibles, en el cual, por ejemplo, con un teléfono celular,
Si no me produce la llamada en forma instantánea y demora 500 milisegundos, no me afecta y hasta quizá ni me entere. Eh, por ejemplo, también puede darse el caso que haya sistemas firmes, que es algo intermedio, en el cual si me falla una vez, no es grave. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos habrá pasado en el streaming de televisión o cuando estamos escuchando música por YouTube Music o por Spotify o por algo similar? Se corta por un momento la transmisión, pero muy, muy de vez en cuando. Bueno, eso no es grave, eso sería un sistema, lo que llamamos un sistema firme. Nosotros, la verdad que los sistemas flexibles y los sistemas firmes no son objeto demasiado de análisis porque, bueno, si falla de vez en cuando, no es demasiado importante, no es demasiado grave. Ahora, tratemos de concentrarnos en los sistemas en tiempo real estrictos, en los cuales, por ejemplo, tenemos un lazo de control, tenemos un conversor analógico a digital que se encarga de, por ejemplo, medir temperatura. Al medir la temperatura que tenemos en un horno, hacemos un cálculo y decimos que hay que aumentar la temperatura, en cuyo caso actuamos un calefactor o hay que bajar la temperatura porque nos pasamos y hay que actuar un ventilador y se toma la decisión y se efectúa un proceso. Entonces, todo esto requiere un cierto tiempo porque la temperatura, si no tengo la respuesta en el tiempo adecuado, la temperatura puede irse al diablo en un sentido o en el otro. Eh, Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos casos de sistemas en tiempo real que nos pueden sorprender, como por ejemplo podrían ser los sistemas multimedia en los cuales estoy haciendo, presentando gráficos que para que tengan sentido esos gráficos, tienen que tener un tiempo máximo de respuesta, porque si no, vería imágenes que se están moviendo de asaltos y no es lo que yo quiero, sino que lo que yo quiero es fluidez en los movimientos. Imagínense un gráfico en el cual se ve como una película de las viejas, de la época del cine mudo, en el cual se producía de asaltos porque no había motor que controlar las cámaras. Eh, los sistemas en tiempo real, en general, son de gran tamaño y gran complejidad. Pueden llegar a tener millones de líneas de código, créase o no, y aparte con un montón de funciones de distinto tipo, es decir, porque puede haber funciones que involucran la parte lógica o la parte matemática o requieren de cálculos especiales. Y a su vez también hay simultaneidad de acciones, lo que llamamos concurrencia, porque los dispositivos están simultáneamente actuando eh, con la idea de dar la impresión de que se están haciendo un montón de actividades en forma simultánea. Y aparte, tenemos drivers para dispositivos especiales, cámaras de video que todavía requieren drivers, en general drivers especiales, y que no forman parte del software de aplicación. Por ejemplo, si yo en un sistema que utilizo un sistema embebido, quiero utilizar una cámara y ahí tengo un primer inconveniente que tengo que elegir la cámara que yo pueda llegar a manejar desde mi sistema embebido, porque ustedes me dirán, pero si esta cámara la conecto en la PC y funciona. No se olviden que la PC, tanto en Windows como en Linux, tiene miles de device drivers instalados o instalados no, disponibles, de manera que cuando yo conozco un dispositivo, como vamos a ver más adelante, automáticamente se dispara una secuencia de tratar de identificar al dispositivo. Estoy pensando en conectar una cámara vía USB. Ahora, si yo esa cámara la tengo que conectar en un sistema embebido, yo tendré que hacer el device driver. Con lo cual, forma parte del diseño elegir el componente, cámara en este caso,
que tenga más fácil interfaz con mi dispositivo, con mi sistema. Los sistemas en tiempo real tienen que tener seguridad y fiabilidad. Es decir, no tienen ni que dañarse ni que fallar. ¿Por qué? Porque cuando fallan, producen consecuencias graves, como pérdida de vidas humanas o destrucción de un edificio, por ejemplo. Y a su vez también tiene que haber determinismo de tipo temporal con activaciones en determinados momentos. Hay dos tipos de sistemas que son sistemas gobernados por eventos, Event Driven Systems, o los que vamos a ver, Time Driven Systems. Entonces, los EDS son los que hemos en general visto hasta ahora, eh, en los cuales tenemos interrupciones y tenemos tareas con distintas prioridades que se van ejecutando a lo largo del tiempo. Si tenemos que se está realizando una tarea en background y aparece una tarea en foreground, o mejor dicho, se está haciendo una tarea en foreground y aparece una tarea en background que arranca con una interrupción, se vuelve a realizar otras tareas, aparece otra tarea en background y así sucesivamente, en el cual las tareas interrumpen la ejecución de tareas de fondo. Mientras que los sistemas, los Time Driven Systems, son sistemas en los cuales se sigue una secuencia determinada para la ejecución de las tareas. Entonces acá vemos que tenemos una única fuente de interrupción, que es la que llamaremos timer tick, y entre timer ticks tendremos que ir colocando ejecución de tareas. Y acá aparece un primer punto muy importante y que es bastante evidente. Entre dos timer ticks voy a poder colocar una cantidad máxima de tareas. Acá las tareas que aparecen son la A y la C entre el primer y el segundo timer tick. Entre el segundo timer tick, la B, entre el segundo y el tercero, la B y la D. Entre el tercero y el cuarto, A y C. Entre el cuarto y el quinto, B y D. Vemos acá de que tenemos una unidad que es tarea, una unidad que es periodo entre dos timer ticks y después otra unidad que va a ser, la vamos a llamar de varias maneras. Una de ellas es hiperperíodo, que corresponde a cuando se comienza a repetir la secuencia de tareas. Nosotros vemos acá que la secuencia de tareas es A, C, B, D. Y luego vemos que se repite, con lo cual significaría que este sería el periodo, el hiperperíodo. Entonces tenemos la duración de las tareas, el periodo dado por el tiempo transcurrido entre dos tics sucesivos, y luego lo que llamaríamos cuando entramos en el loop, porque en realidad la ejecución de las tareas va a ser un loop. Entonces, el loop va a estar constituido en este caso por el lapso que estoy marcando con el puntero. Entonces, el lapso que va desde el primer tic hasta el tercer tic. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No entendí la parte de por qué era loop, porque se hicieron todas o Claro, porque son porque dos ahí ticks. empezaría de vuelta la misma secuencia. Entonces, la secuencia, nosotros vemos que tenemos cuatro tareas que se dispuso que se ejecuten en el orden A, C, B, D. Cuando empieza la siguiente secuencia, vemos que se repite tal cual. Bueno, ese sería el hiperperíodo. El tiempo que tarda en dar una vuelta es el loop de tareas. Porque, ojo, nada implica que al ejecutarse la tarea A, se vuelve a ejecutar la tarea C, repitiendo la secuencia del primer periodo, sino que podría ser que se ejecute la tarea E y así sucesivamente, que después de la B se ejecute la tarea F o se ejecute la tarea F y después la tarea B, y cuando yo encuentre eh, la secuencia de repetición, ahí es donde voy a decir que aparece el hiperperíodo. Entonces, cuando se me repiten a partir de un determinado tiempo
en el mismo orden, las mismas tareas, digo que entré en eh, en otra vuelta del loop y por lo tanto comienza a partir de ahí a repetirse la misma secuencia. Y eso es lo que llamamos hiperperíodo. ¿Quedó ahora claro? Sí, o sea, tiene que ser algo periódico esto, ¿no? Tiene que tener una Claro, forma que en algún momento veas un patrón que se repita. claro, exactamente. O sea, no, Sí, no podría ser A, C, B, D y después A, B, C, D, por ejemplo. eh, sí, podría ser, pero lo que pasa Se es que tendría que entonces, repetir todo eso. exactamente, exactamente. Es decir, se supone de que en los sistemas gobernados por tiempo no, eh, no tengo imprevistos, o mejor dicho, genero los imprevistos, por ejemplo, a través de, genero no, proceso los imprevistos a través de una tarea. Entonces, por ejemplo, la tarea D se encarga de monitorear el estado de todo lo que en otros sistemas serían fuentes de interrupción. Entonces, en la tarea de, digo D por decir cualquier tarea, puede ser cualquiera, voy y monitoreo cómo está el timer del motor, cómo está la salida del conversor analógico digital, cómo está y así sucesivamente. O podría ser en más de una, porque sé, por ejemplo, parte de la monitoreo de las entradas que me podrían en otro sistema generar interrupción, lo monitoreo en la tarea C y otra parte en la tarea D, pero no tiene que haber imprevistos. Entonces, esto es, a ver, de acuerdo con las planificaciones que ustedes conocen y que hemos visto, ¿en dónde lo encuadrarían? ¿Esto qué planificación es? ¿De tipo cooperativo, de tipo preemptive? ¿Qué les parece? Kevin, Sí, ¿qué, qué opinión merece esto que estoy diciendo? ¿Qué tipo de planificación es esta? ¿Es preemptive? Preemptive, ¿por qué se caracterizaba? era la habilidad de ejecutar una tarea de mayor prioridad, o sea, ceder el lugar de una tarea que está ejecutando por una de mayor prioridad. Ok. Acá estamos, hablamos, mencionamos la palabra Ah, prioridad no, en algún momento. no, no. Entonces, ¿qué tipo de planificación es la que surge de lo que estamos mostrando? ¿Cómo se termina una tarea aquí? En forma voluntaria. Es decir, la tarea A tiene que decir terminé para que el planificador diga ejecuto la tarea C. Creo que se llama cooperativo, puede ser. Exactamente. Es un claro ejemplo de sistema cooperativo, más aún de round robin, porque aparecen siempre en la misma secuencia las tareas. Entonces va a aparecer el avioncito, el caballito, el autito y así sucesivamente se va a repetir la misma secuencia. La ventaja que tiene esto es que yo, al no tener eventos externos en los cuales yo me pueda llegar a enganchar en lazos y en loops de duración imprevista, eh, todo debería estar bajo control. Yo debería entonces poder calcular con exactitud, y fíjense que esto requiere técnicas de programación bastante claras. Yo voy a poder determinar cuál es el peor caso de duración de la tarea A, cuál es el peor caso de duración de la tarea C, cuál es el peor caso de la duración de la tarea B y así sucesivamente. Y ponerme a analizar los peores casos.
Entonces, el problema que me podría llegar a aparecer a mí es qué sucede si una tarea dura más que el tiempo entre tics. Bien, acá aparece un tema bastante interesante, que es un compromiso que tengo que tomar para comenzar a interpretar que la selección de los componentes no es solamente elegir aquello que tenga en el cajón de mi escritorio o aquel que tenga elemón o electrocomponentes, sino que va a depender el criterio de selección de componentes de acuerdo con los requerimientos de mi proyecto. Tengan en cuenta que no estamos hablando acá de hacer una alarma de intrusos común, de esas que existen hoy en día decenas y que son bastante sencillas de implementar, sino que estamos hablando de un sistema en tiempo real que dijimos que normalmente son complejos. Entonces, acá voy a tener que analizar todo un conjunto de criterios para la selección de componentes. ¿Cuál es ese conjunto de criterios? Empezar, ¿por qué no puedo hacer yo un timer tick muy chiquito? Y no voy a poder usar un timer tick muy chiquito porque voy a tardar mucho tiempo comparado a la separación entre los timer tick. Por ejemplo, ¿por qué no utilizo un timer tick de 10 microsegundos? Porque el tiempo que tardo en entrar en interrupción con el procesador es comparable con el tiempo entre interrupciones. Es decir, tardo mucho tiempo en prepararme para entrar en la tarea de interrupción del timer tick, entonces no se justifica. Si yo tardo en entrar en interrupción, tardo que yo, de una cifra cualquiera, 1 microsegundo, y el tiempo entre tics es de 10 microsegundos, estoy perdiendo el 10%, me va a quedar solamente el tiempo activo 90%, lo cual estoy desperdiciando un 10% del microcontrolador. Entonces, tomo el timer tick demasiado grande. Entonces, por ejemplo, 1 minuto. Bueno, y ahí, si tomo el timer tick de 1 minuto, ya me pasan demasiadas cosas entre dos timer ticks como eh, para poder llevar el control de todo el funcionamiento del sistema. Entonces, tengo que elegir el timer tick apropiado para el tipo de tareas que yo quiera hacer. Si puede darse el caso en que tenga una tarea, que en este caso es la tarea A, que no se termina de ejecutar en el tiempo entre dos tics y que la tengo que continuar luego, la respuesta es sí. Entonces, puede ser que empiece a ejecutar la tarea A, me aparezca un tic y después continúe ejecutando la tarea A. Entonces, este tiempo P que me aparece acá es el tiempo que tardo en activar la interrupción y el tiempo en el cual actúa el planificador. El planificador es el que va a decidir que después de la tarea A se va a ejecutar la tarea B. Con lo cual, acá el planificador en este caso dice, estaba pendiente la tarea A, la continúo ejecutando y luego voy a ejecutar la tarea B. Entonces, la selección del TIC va a ser una relación de compromiso entre del tiempo de respuesta del sistema y el tiempo que va a tardar el planificador en cambiar de una tarea a otra. Entonces, vemos que no es tan simple entonces como agarrar una plaqueta que tengo en mi escritorio y usarla porque es esa la que tengo, sino que tengo que hacer cierto tipo de análisis. Y hasta tal punto es esto cierto que no me alcanzan con los cálculos que yo pueda llegar a hacer de cuánto me dura una tarea, el peor caso de ejecución de una tarea, sino que hay muchos microcontroladores que me dan la posibilidad de calcular yo el tiempo a través de registros internos que tienen, que se resetean en el momento que comienza una tarea
y al finalizar esa tarea veo cuánto tiempo transcurrió, me dan la posibilidad de verificar en la práctica si mis cálculos han sido correctos o no. Entonces, el tiempo, este tipo de actividades es realmente lo suficientemente seria e importante como para que los fabricantes de semiconductores la tengan en cuenta y me provean herramientas. Entonces, por ejemplo, entre el TIC 0 y el TIC 1 van a transcurrir las tareas A y C, entre el TIC 1 y el TIC 2 las tareas B y D. Esto sería entonces, en nuestro caso, eh, un hiperperíodo. Entonces, cuando la tarea dura más de un TIC, lo que tengo que hacer es, si es factible, dejar la parte que me quedaba para el segundo TIC. La otra opción sería utilizar un procesador más veloz. ¿Para qué? Es decir, si utilizo un procesador más veloz, ¿qué pasa? Se reduce el tiempo después del tic, ¿no? O sea, el tiempo que te consume, que habíamos hablado que, por ejemplo, si estamos usando 10 microsegundos, mucho del tiempo lo teníamos ocupado en atender al tic. Em, es parcialmente cierto, pero vayamos un poco más allá. Si aumento la velocidad del procesador, ¿qué va a pasar con el tiempo de ejecución de la tarea A? Es cierto, voy a tardar menos tiempo en entrar a atender el TIC, pero ¿qué pasa con el tiempo de ejecución de la tarea A? Y se me reduce porque la proceso más rápido. Exactamente. Entonces, fíjense de vuelta cómo es que interviene en la selección el contorno del problema. Entonces ya no voy a usar un procesador que corra a 84 MHz, sino que una de esas me conviene utilizar uno que corra a 204 MHz. Un Cortex M4 que corra a 204 MHz. ¿Por qué? Y porque el tiempo de ejecución de la tarea A se va a reducir a menos de la mitad. Y también se va a reducir a menos de la mitad el tiempo que tarda en dársele pelota al TIC y el tiempo que tarda en actuar el planificador. ¿Quedó clara esta idea? Sí. Ahora, las tareas no podrían depender de factores externos como, no sé, cuánto tarde un sensor en hacer una lectura o cosas así, ¿no? Se supone. Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, Por hay casos supuesto en que que podría acelerarlo y casos donde no. correcto, pero eso lo voy a tener que poner de manifiesto de alguna manera, por ejemplo, encuestando más frecuentemente la terminación de respuesta del sensor, es decir, cuando el sensor termina de darme el OK como para que lea el dato. Entonces, si yo disminuyo el tiempo eh, de ejecución de las tareas, voy a poder intercalar el muestreo del estado del sensor en más oportunidades. Es decir, puedo crear una tarea que sea C, que es muestreo del sensor. Entonces, si yo reduzco el tiempo de ejecución de la tarea A y de la tarea B, y le voy a poder meter un pedacito de muestreo de la tarea E, que sería leer el sensor. Y voy a estar más atento al sensor. Entonces, ¿cómo es que funciona un planificador TDS cooperativo? Time Driven System cooperativo. Arrancamos el dispatcher, veamos cuál es la tarea que está lista para ejecutarse dentro de este TIC, si hay alguna. Si hay alguna tarea, se la ejecuta. Es decir, fíjense que yo tengo que decir en una tabla, decir que voy a ejecutar la tarea A, la tarea C.
y decir que en el siguiente tick voy a ejecutar la tarea B y la tarea D. Es decir, que eso está en una tabla que la tiene el planificador. Y el planificador va a ir barriendo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, arrancó y determinó que se tiene que ejecutar la tarea A. Se hace la tarea A. Luego, pregunta, ¿hay alguna otra tarea para hacer? Se fija el planificador y dice, sí, falta ejecutar la tarea C. Entonces, ejecuta la tarea C. Pregunta, antes de que llegue el timer tick, ¿hay alguna otra tarea para ejecutar? Dice no. Entonces, pongo a dormir el microcontrolador. Y terminó el planificador. En el siguiente timer tick, ya el planificador va a estar apuntando a la segunda parte de la tabla, en la cual va a decir, sí, me toca ahora ejecutar la tarea B. Ejecuto la tarea B. Pregunta cuando termina de ejecutarla, ¿hay alguna tarea para ejecutar más? Sí, la tarea D. Ejecuto la tarea D. Y luego voy a dormir. Y luego empezaremos con la tarea A y con la tarea C y así sucesivamente. En caso, tengo que prever algo más también, que es ¿qué pasa en un modo de falla? Y en un modo de falla, que yo digo, no tienen que haber fallas, pero pensemos en el peor de los casos, que vaya a existir una falla. El sistema tiene que caer en un estado o producir una secuencia de acciones que produzcan el menor daño posible. Por ejemplo, se detecta de que hay una falla cuando se está llenando un tanque de combustible. Hay una falla en el sistema. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir llenando el tanque de combustible o al detectar que hay una falla, que el sistema está andando mal por alguna razón, porque bajó la tensión o porque está aumentando mucho la temperatura, ¿qué es lo que hago? ¿Sigo inyectando combustible en el tanque o corto el llenado del tanque? ¿Qué les parece a ustedes? Dijimos que estaba lleno, hay que dejar de No, ingresarle no, combustible. no dije que estaba lleno, digo que estoy llenando y se produce una falla en el sistema de control. O sea que no podés determinar en qué nivel está o algo así. No, exactamente. Y Y tenemos que frenar. Corto la inyección. Y hay no que cortar, se va a desbordar porque no hay forma de determinar en qué momento dejar de ingresarle combustible. por eso, entonces, ¿qué es lo que me indica la lógica que tengo que hacer para que el daño que se produzca sea el menor? En ese momento dejar de enviarle combustible. Exactamente. Es decir, yo diseño pensando que no va a haber falla, pero a su vez, permanentemente tengo que estar pensando que si hay una falla, ¿qué hago? Hay que Acotarle. avisar un aviso también de que, no sé, está como en un auto, ¿no? Que nos falta, falla el sensor de algo y te salta ahí la alarma. Por supuesto, exactamente. Tengo que mandar por un lado que avisar que hay una falla, pero hasta que vengan a reparar la falla, tomar todas las precauciones como para que la falla de todo el sistema produzca el daño menor. Por ejemplo, en un disco rígido, eh, se supone que tiene que estar alimentado permanentemente, un disco rígido de los tradicionales, ¿no? De los mecánicos. Ahora, si se corta la energía, ¿qué es lo que hace con el último suspiro? El disco. Y posiciona las cabezas de manera de que no aterricen sobre el disco, sobre la superficie magnética, sino que retira las cabezas evitando de que se produzca un daño mayor. Con el último suspiro de energía lo hace. Eso es lo que llamamos un modo de falla controlada. Entonces, en el caso ideal sería que el planificador en forma ideal ejecutara simultáneamente las tareas A y B. En la práctica lo que va a suceder es que el planificador
va a decidir que va a ejecutar la tarea A y luego la tarea B. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando con microcontroladores de un solo núcleo. Entonces, tenemos que, en base a todo esto que estamos diciendo, hacer verificaciones del tiempo de ejecución. Las secuencias para trabajar un sistema manejado por tiempo, de vuelta, fíjense que es la primera vez en la cual estamos hablando exhaustivamente del tema tiempo. Es decir, estamos metiendo el tiempo y vamos a ver enseguida, para redondear un poco esta presentación, qué significa. Vamos a tener que hacer una lista de tareas. Vamos a plantear que vamos a elegir el sistema a trabajar, vamos a decir que nos conviene el sistema cooperativo, y luego hacer verificaciones de que el hardware funcione de acuerdo con los requerimientos. Es decir, chequeos en tiempo real, es decir, corriendo el programa. Va a haber chequeos en el Power On Self Test, se lo llama POST, P-O-S-T, ver que eso se hace al principio de todo, es lo que nos pasa cuando encendemos la PC, que tarda un cierto tiempo, o cuando encendemos un televisor de los actuales, en los cuales tiene una computadora adentro, al principio de todo, tarda en ejecutar todos los chequeos. Después vamos a tener un watchdog. Dijimos que los microcontroladores hoy en día traen un watchdog, que es un monoestable digital, el cual se supone que periódicamente es reseteado ese monoestable digital por el programa. Es decir, ¿cómo funciona un monoestable digital? Se lo precarga con un valor. Si durante el tiempo con el cual se precargó ese monoestable no recibe un pulso de reset, ese monoestable se setea. Y al setearse, lo que hacía en los primeros microcontroladores era resetear el micro. Es decir, se arrancaba todo de cero. Lo cual, si estaba haciendo, por ejemplo, estaba utilizando un desfibrilador, era realmente complicado, porque arrancaba desde cero y en ese lapso se podía morir el paciente. Entonces, los watchdog actuales en los micros lo que hacen es generar una excepción. Y ahí se ve qué es lo que pasa. Entonces, se supone que desde una tarea se va a resetear el monoestable, con lo cual lo voy a tener contenido permanentemente. Contenido significa frenado, ¿eh? La experiencia indica de que hay casos en los cuales se cuelga el programa principal, pero no se cuelgan las interrupciones. Entonces, lo primero que se me ocurre a mí es hacer una interrupción de timer, que esa interrupción de timer se encargue de resetear periódicamente al watchdog. Eso no es correcto. Eso me ha tocado a mí vivirlo con microcontroladores bastante viejos, pero al fin vivirlo, que es que el programa principal era un ambiente ruidoso. Hace muchos años que estábamos haciendo un sistema de encendido electrónico y en un ambiente eléctricamente muy ruidoso. Entonces pasaba que el programa principal se colgaba por el ruido eléctrico, pero el timer actuaba y generaba la interrupción. Entonces, normalmente el watchdog se debe resetear desde una tarea que tengamos la certeza que se tiene que ejecutar periódicamente. El monitor de tareas es un temporizador que podría ser uno de uso general, que las tareas, y acá aparecen dos siglas muy importantes, que se ejecuta en un tiempo mínimo, que es el Best Case Execution Time, el tiempo de ejecución del mejor caso,
y que en menos del worst case execution time, el tiempo de ejecución del peor caso. Sobre todo esta sigla va a tener mucha injerencia en el diseño que estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, este es ejemplo para analizarlo. Es decir, va a depender el tiempo de respuestas. Y acá vamos a tratar de entender, y con esto redondeamos esta presentación, esta introducción al tema para que ustedes después lo vean en el detalle de la presentación extendida. Supongamos que estamos analizando un sistema de frenado de un automóvil. En la tarea 1 se monitorea el pedal y la tarea D es la que se encarga de activar el freno. Entonces, fíjense que acá aparecen, este es el tiempo de tic. La separación entre los tics es el tiempo de tic. ¿Cuál sería el peor caso posible? El peor caso posible es que se oprimiera el pedal dentro de la tarea A, pero inmediatamente después que se lo monitorea. Entonces, yo aquí, en este lugar que estoy marcando, monitoreo el pedal. Bueno, ¿qué pasa si monitoreo el pedal no está oprimido? Entonces, cuando hago la siguiente instrucción a monitorear el pedal, se oprime el pedal. Y lo que me está diciendo es que voy a tener que esperar, el peor caso posible es que tenga que esperar todo el periodo, el hiperperíodo, hasta que vuelva a aparecer la tarea A y monitorear el pedal. En casos normales, el mejor caso es que yo en el momento en el cual monitoreo el pedal, se oprima el pedal y que yo pueda activar el freno al terminar la tarea D. El peor caso sería que se oprima el pedal inmediatamente después de que yo lo monitoreo, con lo cual tengo que dejar pasar un hiperperíodo completo para poder volver a preguntar. Entonces, en sistemas que sean estrictamente periódicos y que tengan efectivamente un hiperperíodo, en el tiempo que se va a tardar en ejecutar es el periodo de A, es decir, el tiempo que tarda entre que se ejecuta A y se vuelve a ejecutar A nuevamente, más el peor tiempo de ejecución de la tarea A. Y para el caso completo, el caso completo total, sería el periodo de A más el peor tiempo de ejecución de A, más el tick, es decir, que tengo que esperar el timer tick para ejecutarlo aquí, el peor caso del tiempo de ejecución de B más el peor caso de tiempo de ejecución de D. Fíjense que no me interesa C en este caso, sino que por la configuración que yo hice de la distribución de tareas y la secuencia, C no me preocupa, sí me preocupa A y sí me preocupa B porque yo dije de que D venía después que B y que en D, al final de D, era que yo activaba el pedal. Entonces, una consideración de diseño podría ser de que yo cambiase el orden y que, si a mí me conviniera, en este caso, colocaría D inmediatamente después de A. Entonces, este orden que hemos puesto nosotros en la ejecución de las tareas requiere una buena planificación. De vuelta, lo insistimos un montón de veces. Planificar, ponerse a discutir, a analizar, normalmente conviene hacerlo entre más de uno,
Porque si uno se enfrasca en una solución, va a creer que esa es la mejor solución. Entonces, hay una vieja frase que dice, cuando uno tiene un martillo, todo tiene forma de clavo. Entonces, yo tengo una idea, ya me hice una idea y voy a tratar de defenderla a diestra y siniestra. Entonces, a veces me conviene discutirlo para ver si hay alguna otra alternativa. Bien, ¿qué estamos diciendo entonces? Bueno, que necesito hacer un análisis exhaustivo de tiempos, de las tareas, del peor caso de ejecución de cada una de las tareas que me importen, para lo cual voy a tener que utilizar herramientas del microcontrolador que me permitan determinar cuánto en realidad tarda en ejecutarse la tarea. ¿Alguna pregunta? ¿Están vivos todavía? Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Se Bueno, entendió. indudablemente que, a ver, creo que ustedes coincidirán que esto requiere sentarse tranquilos, más allá de lo que nosotros estamos viendo ahora en clase. Esto es simplemente la introducción para decirnos, esto hay que sentarse y analizarlo con tiempo. Yo tenía una idea, por ejemplo, en lo que sería la tarea, si fuera el sensado del freno, podría tener varios sensados como si fuera en una especie de antirrebote, en vez de tener uno solo, que por ahí lo perdés o lo tomás como justo perdiste la lectura. Correcto, pero eso significaría que la tarea A duraría más tiempo, porque el hecho de ir monitoreando el estado del pedal va a significar que voy a tardar más tiempo. O podría poner el monitoreo del pedal al final de la tarea A. Entonces habría que ponerse a analizar qué es lo que hago en el resto del tiempo de la tarea A. De O sea, vuelta, repetir todo, la tarea un par más veces que las otras tareas, no tienen por qué ser todas. bueno, ok, bien, estamos de acuerdo, pero entonces significaría que te estaría cambiando el hiperperíodo, porque Sí. tendría que ser AC y luego AB y luego AD. De vuelta, esto no es una solución única, no es x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0, sino que hay que sentarse y buscar cuál es la mejor solución. No hay una regla universal. Uno tiene que tratar de, primero, instruirse y buscar información. Y por último, ver cuál es la mejor solución para nuestros requerimientos. ¿Preguntas? Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros ahora vamos a hacer 10 minutitos para relajarnos, tomar un café, un mate, y seguimos con la parte práctica. No se olviden, la semana próxima no tenemos actividad. La otra semana ya van a tener ustedes el video completo, atendemos consulta, y la semana subsiguiente vamos a hacer una evaluación sobre sistemas operativos en tiempo real completo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? El 6 de julio sería la evaluación. Sí, sería, hoy es 15, el 22 no tenemos clase, el 29 sería en la primera semana de julio. El día que no tengo clases porque hay finales, ¿no? Exacto.